abrirá los cielos espirituales, Señor, y derramará la lluvia de bendición, la temprana y la tardía, que las fuentes de abajo y las fuentes de arriba se abrirán, Señor, y el espíritu de cada uno de los que son ministrados aquí en el altar y de los que están allí en el hogar será alcanzado por esta palabra de bendición. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted sabe que la voluntad que el hombre ejerce, la ejerce a través de dos maneras. Una de las formas en que el ser humano tiene para hacer la voluntad es a través de la palabra. Y la otra parte son los hechos. El hombre expresa lo que tiene en su corazón a través de la palabra y de los hechos. Y en esta semana, la semana anterior, estábamos hablando que acerca de ti, en tu corazón y en tu boca, está la palabra. ¿Sí? Y muchos han aprendido a hablar palabra de fe en estos días. ¿Sí? Han empezado a sentir una fortaleza en la fe. Algunos que estaban medios débiles comenzaron a declarar todas las promesas que Dios nos fue revelando y eso trajo un fortalecimiento a la fe. Pero, ¿sabes? Necesitamos la otra parte, la parte de la obra, de la acción. La fe sin la obra está muerta. Y el saber versículos de memoria solamente sin la acción es una fe muerta, es una fe intelectual. Así que en esta noche, para completar la idea de Dios, que es que el hombre de fe y la mujer de fe no solamente tiene que declarar la palabra de fe, confesarla cuando está por el camino, cuando se acuesta en su hogar, cuando se levanta por la mañana, confesar la palabra, sino también, diga conmigo, accionar la palabra. Amén, las dos cosas, decirle que de tu lado es necesario, las dos cosas, confesar y accionar la palabra. Así que el mensaje esta noche tiene ese título: fe en acción y una acción de fe. ¿Qué lee su espíritu en esa imagen? Analícela en su corazón. ¿Es más grande la hormiga que el tronco? ¿No es cierto que no? Se supone que no tendría, ¿qué cosa? La fuerza suficiente para provocar la acción de levantar ese tamaño de palito que tiene sobre su cabeza. Es decir, una acción que involucra mucha fe, que tiene un desafío, que se puso en acción. Y para provocar esa acción de fe es necesario tener fe en acción. Es un juego de palabras, pero que usted tiene que entender que Dios necesita que todos pongamos por obra nuestra fe, aunque el desafío sea tan grande o sea más grande de lo que nosotros pensamos. La fe siempre te va a desafiar a hacer algo mucho mayor que lo que tu pensamiento y tu sentimiento cree, piensa o siente. La fe nos desafía a cosas mucho más grandes de lo que podemos pensar. Entonces, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, diga conmigo,
sanado. Amén. Aquí el autor de esta carta está hablándole al pueblo hebreo, dándole una palabra directiva, una palabra de orientación, y le está diciendo que hay que levantar las manos en el sentido espiritual, la fe de aquellos que han bajado los brazos, de aquellos que han bajado el espíritu. Porque cuando uno está en fe tiene las manos arriba. Amén. Pero cuando uno empieza a decaer en la fe, también se simboliza a través de nuestras acciones y de nuestras manos. Entonces es muy importante levantar las manos caídas, y espero que en todos estos mensajes que les he estado compartiendo acerca del poder de la resurrección, donde hablamos una y otra vez acerca de la fe, de la fe, de la fe, todos estos 10, 12 mensajes últimos que hemos recibido del Espíritu Santo tienen que ver con que Dios quiere una iglesia que se mueva en fe. Amén, que trabaje en fe, que tenga un espíritu, que se levante. Dios está reclamando una acción de fe, una acción de parte tuya. No solamente te va a alcanzar con decir, no solamente te va a alcanzar con declarar versículos de memoria. Que lo hagas está muy bien, y te bendigo y te felicito. Que declares promesa tras promesa, te pongo un 10, pero si no accionas y no pones tu mano en el arado y comienzas a accionar y a servir, y a servir, y a servir, y a servir, levantando tus manos y levantando las manos de otro, tu fe se va a terminar muriendo. Tenemos dos malos pensamientos en la iglesia. Cuando digo iglesia no digo nuestro ministerio. Yo creo que la iglesia de Cristo está en todas partes, está en Argentina, está en el mundo. Pero los cristianos tenemos dos males que necesitamos erradicar de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Uno de esos malos pensamientos es el siguiente: Dios lo hará sin mí. Muchas personas creen que al hacer esta confesión se muestran más espirituales, como que tienen una gran humildad para decir, bueno, Dios no necesita de mí para hacer la obra. Ese es un pensamiento que es contrario a la palabra de Dios. Ese es un pensamiento que no procede del Espíritu Santo. Dios sí te necesita. Dios sí te puso en un cuerpo y tú eres parte de un propósito, y hasta que tú no te levantes y ocupes tu lugar, ¿sí?, y erradiques este pensamiento de que Dios a ti no te necesita, eso es una mentira diabólica que hay que sacarla del corazón. Todos y cada uno de nosotros forma parte de un plan estratégico de Dios. Toda acción de Dios en relación a los seres humanos reclama fe en obediencia. ¿Sí? La fe que Dios te ha dado y todo este espíritu de fe que se ha llenado en tu espíritu, ahora Dios quiere que tú obedezcas y te pongas en acción. Ya estamos próximos a llegar a la mitad del año. Y no es posible que pase al segundo semestre tu vida sin haber comenzado a servir a Dios. Y que te pongas a trabajar dentro de la viña del Señor. Comenzando por el área donde el Espíritu de Dios te guíe, sea en el diaconado, sea en la tarea que Dios te indique, pero tú tienes que levantarte para comenzar a servir. Y el otro pensamiento que también es mucho más diabólico que el pensamiento de que Dios lo hará sin uno es: yo lo haré sin Dios. Hay mucha gente que quiere hacer las cosas de Dios sin Dios. Hay mucha gente que es movida por espíritus que lo confunden en su orgullo y que quieren hacer ellos la obra sin darle el lugar a Dios.
yo lo haré sin Dios. Génesis 3, capítulo 4 y 5, dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hacé la tuya. ¿Para qué vas a estar preguntándole a Dios? ¿Para qué te vas a sujetar a los pastores? Hacé lo que te vengan en tu corazón. Esos pensamientos muchas veces Satanás los filtra en el espíritu y nos lleva a que hagamos cosas por fuera del cuerpo del Señor. Ni uno ni el otro. Nosotros necesitamos la sabiduría del Espíritu, la sabiduría de Dios para entender cómo Dios quiere que nosotros nos movamos. Entonces, estas dos tesis que les presento, Dios lo puede hacer sin mí o yo lo voy a hacer sin Dios, son dos cosas que están incompletas, que no son verdaderas y que tienen un gran error que nosotros necesitamos saber y corregir en nuestras vidas. ¿Cuál es la verdadera verdad de la Escritura? ¿Cuál es la verdadera revelación que la palabra tiene? Es que es una acción divina y humana. La obra del Señor es una acción que se tiene que complementar entre Dios y el hombre. No es Dios el que hace la obra y no es el hombre el que hace la obra. Es la unidad del propósito de Dios con el cuerpo, con la iglesia. Y es allí donde Dios se mueve cuando nosotros entramos en la comunión con el Espíritu Santo. Dios siempre toma la iniciativa porque Él es el que tiene los planes. Y nosotros somos los que tenemos que responderle a Él conforme a sus planes, conforme a sus proyectos, conforme a sus caminos, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos cortamos por nosotros mismos, no podemos hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Dios siempre toma la iniciativa y el hombre responde con fe que lo lleva a un camino de obediencia. Cuando tú quieres responderle a Dios, siempre vas a tener que caminar sujeto en obediencia a su palabra, a su espíritu y a la autoridad que Dios te puso dentro del cuerpo de Cristo. Tú no puedes tomar decisiones porque a ti te vino un impulso, porque a ti te vino un pensamiento, porque a ti te parece. Dice la Escritura, alto sobre alto, dice en Eclesiastés. Mira más alto, pero por encima de ese hay otro más alto que ve más allá. Es necesario que te aprendas a estar sujeto a autoridad para poder ser autoridad en el mundo espiritual. Una fe intelectual sin acción es una fe muerta. Una fe en el pensamiento no es fe, es solamente conocimiento. La fe requiere que tú acciones. Y si no estás accionando es porque todavía tu fe tiene una parálisis. Está la palabra, pero todavía no accionaste la palabra. Y sin accionar la palabra, la fe se va a terminar muriendo. Mucha gente tiene mucho conocimiento de la Escritura. Saben mucho la Escritura, pero no tienen la obra del Espíritu. Entonces, Dios no hará nada sin mí. Y yo no puedo hacer nada sin Dios. Esa es la verdad de la Escritura. Dios no va a hacer nada en la tierra si no lo hace por medio de mí, por medio de ti. Ese es su plan. No lo podemos cambiar. Él te eligió, Él te posiciona, Él te capacita, Él te unge con los dones, Él te da el oficio, Él te da la tarea, Él te marca el tiempo, Él te marca el propósito.
en el cual cada uno tiene que hacerlo. Es una interacción divina y humana. Es una relación muy íntima y muy profunda entre Dios y yo, entre Dios y tú. Deja de creerle al diablo. Deja de creerle al diablo como le creyó Eva, cuando le dijo: no necesitas de Dios. Vos podés hacer las cosas a tu manera. Deja de creer que tú no sirves. Deja de creer la mentira de Satanás. Por eso en esta noche vengo a levantarte las manos, como leíamos en Hebreo. Levantá las manos de los que están allí con los brazos caídos. Quiera Dios que los que están también recibiendo allí en su hogar, los que se puedan conectar, los que después reciban la palabra, puedan entender la necesidad que Dios tiene de que tú ocupes tu lugar. Tú tienes un lugar tan importante dentro del cuerpo de Cristo que sin ti algo falta. Nadie puede ocupar nuestro lugar y nadie puede hacer la obra de otros. La podemos suplantar, como recién suplantamos un poco el equipo de sonido frente a esta falla que había, pero usted se dio cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un espacio en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué representa la palabra Jesucristo? Jesucristo significa Jesús, el Salvador, y Cristo significa el ungido. Jesús, hombre, 100% hombre, nacido del vientre de María. Sin el Cristo, sin la unción del Cristo, no podía hacer la obra de Dios. Y el Cristo de la gloria, el Cristo del Espíritu, la unción del Espíritu, sin Jesús hombre, no podía hacer la obra. Era necesario que los dos se complementen, y esa unidad en la cruz del Calvario trajo el propósito de Dios. Jesús el Salvador, Cristo, el ungido de Dios, entregándose la humanidad entera de Jesús bajo la cobertura y el poder del Cristo Todopoderoso. Dios no puede hacer nada sin ti. Levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame a entender esta verdad. Ayúdame a entender que tú lo quieres hacer a través de mí. Amén. Dios lo va a hacer a través de ti. Solamente, diga conmigo, se requiere obediencia, espíritu de sujeción. Aunque no te guste mi cara, no elegí yo el apostolado, es Dios quien me puso como apóstol de esta casa. Y si tú no aprendes a caminar en la sujeción a tu pastor, a tu pastora, no podrás llevar adelante la obra de Dios. Toda palabra de fe reclama dos cosas: ser creída y obedecida. Si la crees y la confiesas, pero no la pones por obra, no produce nada. Por eso le digo que las dos cosas: confesar y accionar. Los demonios también creen y tiemblan. Dice la Escritura, usted sabe que la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero ¿qué es lo que no tienen ellos? El poder de sujetarse en obediencia. No se pueden sujetar a la voluntad del Padre. Y hay un espíritu inmundo que opera en el corazón de muchos, que los lleva a la rebelión. Y semana tras semana se manifiesta ese espíritu de rebelión, porque es un espíritu contrario a la autoridad. Entonces es muy importante, hermano, que la iglesia entienda el camino de la obediencia. Hay una palabra en hebreo, no sé si los jóvenes me habrán copiado, emuná, ¿sí?
Esa palabra es la fe, emunat en hebreo. ¿Está allí en la pantalla? No la copiaron. Esta palabra significa creo, confío y obedezco. Creo, diga conmigo, creo, confío y obedezco. Eso es fe. La palabra fe en hebreo es emuná. Emuná. Es creo, confío y obedezco. Cuando se le habla de fe al pueblo hebreo, se le habla de estas tres palabras. Este es el pensamiento de un hombre y de una mujer de Dios. Tiene que creer a la voluntad de Dios, confiar en que Dios va a saber a dónde llevarte y obedecer a esa palabra que Dios te está dando. A veces, algunos creen, pero no confían. Algunos creen, pero no confían. Y algunos creen y confían, pero no obedecen. Y no actúan, ni accionan. Y la fe se muere. Entonces mire cómo está su corazón. Es necesario la acción, es necesario movilizarse, es necesario que te levantes, es necesario que te fortalezcas tus rodillas, es necesario que se fortalezcan tus piernas, es necesario que se fortalezcan tus brazos, que te levantes y levantes los brazos y digas: Señor, aquí estoy, aunque tengo peso más grande de lo que yo puedo llevar, yo sigo creyendo y sigo confiando y sigo caminando en obediencia por encima de todas las cosas. Sea como la hormiguita. Sea como la hormiguita. Ay, que no doy más. Ay, que no tengo más fuerza. Ay, que ya no lo puedo más. No. Un hombre y una mujer de Dios persevera en obediencia, en sujeción, aunque haya cosas que usted no entienda, aunque haya cosas que quizás usted no las pueda ver. Usted camine en la palabra que se le diga y Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Quienes no accionan entran en una zona de incertidumbre, de muchas dudas. Es necesario actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca te olvides, no seas un asesino de tu propio destino. Tu fe sin la obra nunca dará ningún resultado. Lo tercero que quiero compartirte para ir avanzando y ya casi terminar, dice 4 cosas: ser, hacer, tener y dar. Diga conmigo: ser, hacer, tener y dar. ¿Sí? Son los pilares de todo emprendimiento. Cuando alguien va a emprender algo, cuando alguien está por accionar dentro del propósito de Dios, tiene que saber quién es. Ser. Los príncipes que fueron enviados allí en Números 13:33, dice la palabra: vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Un hombre y una mujer de fe tiene que tener una identidad sana. Tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber quién eres. Estos hombres eran príncipes, uno de cada tribu de Israel. Sin embargo, cuando Dios los envía a través de Moisés, su autoestima estaba tan baja que ellos se veían como langostas. El que dice que no sirve para hacer la obra del Señor le está dando crédito a Satanás. Porque Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Elige tú a quién le vas a creer. Si le vas a creer a tus emociones, si le vas a creer a Satanás como le creyó Eva, que tú lo puedes y que Dios no te necesita, que tú eres un gusano, que tú eres un inútil, que tú eres una langosta, que tú eres algo pequeño, que Dios no te necesita a ti, o le vas a creer a Dios que dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? Cuando te miras en la palabra, que es el espejo del alma, ¿qué crees que tú eres? Te animo a que creas a la palabra, que confíes que si Dios te dice que eres un rey y una sacerdotisa, camines sobre la faz de la tierra con esos fundamentos y con ese principio de parte de Dios, que tú puedas ser lo que Dios dice que tú eres y no lo que Satanás te hizo creer o que todavía sigues creyendo. Sé en mi espíritu que hay mucha gente que todavía no le cree a Dios, no le cree. Lo escucho hablar todos los días. Basta que le haga una pregunta, cuando le mando un mensaje, lo llamo por teléfono o tenemos algún contacto personal, uno enseguida se da cuenta qué hay en el espíritu de la persona. ¿Qué eres? ¿Langosta o sacerdote y rey? ¿Qué eres? Lo segundo, para hacer una obra para Dios y para caminar con Dios, hay que hacer, ser y hacer, hay que trabajar, hay que actuar en la dirección que Dios te muestra. Dios te da un conocimiento y con ese conocimiento tú tienes que hacer. Dios te da un don y con ese don tú tienes que hacer. Dios te da un talento y con ese talento tú tienes que hacer. Y el que no hace, no acciona. Y el que no acciona, no tiene nada. Porque para lograr fruto es necesario que tú hagas lo que tienes que hacer. Si tú quieres tener, que es la tercera palabra, ser, hacer y tener. Si tú quieres tener algo, tú tienes que hacer algo conforme a lo que tú creas que tú eres. Dice Deuteronomio 8:18, ¿sí? Que Dios da el poder para hacer ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice allí? Las riquezas. Dios te ha dado poder para que cuando tú hagas, para que cuando tú emprendas, cuando tú te proyectes y te pongas en acción, Dios te da el poder para que tú prosperes en todos y cada uno de tus caminos. Pero hay gente que no hace nada. Hay gente que no hace nada, que quiere que todo se lo haga Dios. Y recuerde, es el segundo pensamiento mágico o equivocado. Que Dios no te va a hacer nada. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que salir a buscar tu trabajo. Tú tienes que hacer lo que Dios te indica en su palabra. Si Dios dice que ese es el camino y tú decides caminar en obediencia, entonces te vendrá la prosperidad. La prosperidad en todo lo que emprendas. Tener es el fin del hacer. Cuando yo hago algo, es porque quiero alcanzar, recibir o tener algo. Tener es la acción, ¿sí?, de lo que yo hice. Es la retribución de lo que usted hace. El que no hace nada, nada cosecha. El que no siembra, no cosecha. El que siembra poco, cosecha poco. Y no le estoy hablando ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de nada. Le estoy hablando de las acciones de fe que usted tiene que poner por obra. Sus dones,
sus capacidades, su llamado a la obra misionera, su llamado al evangelismo, su llamado a predicar la palabra, su llamado a la administración pastoral, su llamado, la acción de los dones que Dios le ha entregado. Si usted no los acciona, no va a recibir nada. Nada. Ser rey, hacer lo que el Espíritu me indica, para tener lo que espero. Y entre la acción de hacer y tener, Dios pone el poder que Él tiene para que yo haga las cosas y prospere, y prospere, y prospere, y prospere. Y lo cuarto, que cuando yo tengo, me va a hacer crecer aún más, es el dar. Es el dar. Porque muchas veces hago las cosas con el solo fin de tener, pero solamente con un fin egoísta, pensando solamente en mí, en mi propio bienestar, en mi propio provecho, en mi propio círculo pequeño. Y ese no es el pensamiento de Dios. Dios necesita que la iglesia entienda que es necesario dar. Ese es el corazón de Dios, ese es el corazón de Jesús, el corazón del Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, entregando hasta la última gota de su sangre. Dar es la expresión más alta del valor del ser humano. Dar es hablar en el idioma del corazón del Padre. El que no aprendió a dar, el que no sabe dar, no puede decir que sabe amar. Porque amar es exactamente igual que dar. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando yo no tengo estos 4 pilares bien firmes en mi corazón, cuando no sé quién soy, cuando no estoy dispuesto a hacer nada. Hay gente que en estos 5 meses todavía no hizo nada por la obra del Señor. Y que todo lo que hicieron fue solamente para tener ellos, sin pensar en el prójimo, sin pensar en dar, porque no tienen la capacidad de dar. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así que levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame en este tiempo a tener una identidad sana, a saber quién soy, a saber qué es lo que tengo que hacer, a saber qué es lo que voy a tener, Señor, para poder dar cada día lo primero y lo mejor en todos los ámbitos. Primero a ti, Señor. Segundo lugar, mi casa, mi familia, Señor, para entregarle a mis hijos y a mis generaciones las mayores bendiciones. Y sobre todo a tu cuerpo, la iglesia, a la familia de la fe. ¿Eres de los que siempre buscan respuesta, o eres quien tienes soluciones para los problemas? Sé respuesta, no problema. Aprende a ser respuesta, a tener para dar y no todo el tiempo estar pidiendo.
Cuando uno aprende a tener para dar, entonces el alma generosa será saciada, y al que bendiga, Dios lo bendice, y más bendices, más Dios te bendice. Aprende a caminar, a accionar tu fe, a moverte con el Espíritu de Dios, a moverte en la dirección que Dios quiere darte a tu vida. El último punto, Jesús en un solo versículo nos ministra estas 4 cosas. Allí en Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino. ¿Para qué? ¿Para qué? No los escucho. ¿Para qué? Para ser servido. ¿Usted por qué viene a Dios? ¿Para que se lo sirva? ¿Para que todo el tiempo se lo atienda? ¿Cuándo va a entender que Dios lo hizo rey y sacerdote, princesa de Dios, sacerdotisa del Dios Altísimo, reina como Esther? Sane su identidad, sane su corazón. No puede pasar la vida entera llorando y llorando que usted no puede, que usted no sirve, que tu esposo te dijo, que tu marido te dijo, que tu hermano te dijo, que tu primo te dijo, que tu papá te dijo. Ya basta, corte toda esa iniquidad y acepte y crea la palabra y confiese la palabra. Soy un rey, soy un sacerdote de Dios, soy una princesa, soy una mujer llamada para el altar. Salga de la iniquidad, de esas maldiciones de palabra, levante la cabeza, comience a hacer, y en la medida que usted haga, va a empezar a cosechar. Y cuando usted tenga un espíritu generoso y comience a dar, Dios más le va a dar, y usted más va a dar, y Dios más le va a dar. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sabía quién era, hizo lo que tenía que hacer. Ocupó su lugar, y para dar vida, para dar, dio su vida en el rescate por muchos. ¿Cuántas almas se estarán perdiendo porque tú no le hablaste todavía? ¿Cuántos? Dice: 1 pondrá en fuga 1000, pero 2, ¿a cuántos? A 10,000. Sin ti, las almas que Dios te diseñó y preparó para que tú le prediques son tu responsabilidad. Que se salven o se pierdan, es lo que Dios te va a pedir cuentas. Porque dice que en la mano izquierda, dice Ezequiel, llevaremos la sangre de todos aquellos a los cuales le pudimos hablar y no le hablamos. Y en la derecha llevaremos la sangre de todos aquellos a los cuales llevamos a los pies de Cristo. Pablo le enseña a los tesalonicenses los últimos 2 versículos y oramos. 1 Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, como Jesús a los 12 años estaba ocupado en los negocios de su Padre. Estaba ocupado y preocupado por predicar el Evangelio, por enseñarle las verdades en el templo. ¿Qué es lo que tú te ocupas durante todo el día? Ocupado de vuestros negocios y trabajar. Trabaja, hermano, en la viña del Señor y en lo natural. Las 2 cosas tenemos que hacer: trabajar, producir para nuestra casa, producir para nuestra familia, producir para los hijos. Los padres tenemos que proveer para los hijos, no los hijos para los padres. Y mientras que mi esposa y yo tengamos vida, siempre proveemos para nuestros hijos. No importa que ya están casados, son mis hijos y siempre les voy a proveer, porque son mis hijos. Y porque es mi tarea y mi responsabilidad de padre. No porque se hayan casado dejaron de ser mis hijos.
Al contrario, se me ampliaron los hijos. Y hay que trabajar. Y trabajar con vuestras manos. Porque si no pones la mano en el arado, pone tu mano en el arado, hermano. La mies es mucha. La mies es mucha. La mies es mucha. Pero los obreros con compromiso, muy poquitos. Muy poquitos. Pero cuando uno dice, ¡ay, vamos a dar! Entonces ahí están todos. Pero cuando se dice, necesitamos que des, ahí ya no hay nadie. Con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y el otro versículo en 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué cosa? El bien. Algunos no están cansados porque todavía no empezaron. Y la carga de los que sí estamos haciendo nos trae mucho agotamiento. Desde la madrugada hasta la noche, sin parar, sin sábado, sin domingo, sin feriado, haciendo la obra del Señor. Muchos se aproximan estos 4 días del feriado largo. Ninguno o la gran mayoría, nadie pensó en decir, qué buena oportunidad que tengo para salir jueves, viernes y sábado a algún lugar donde el apóstol me envíe a repartir folletos, a pararme en una plaza y predicar, a ir al hospital, a visitar a los enfermos, hacer la obra de la viña del Señor. Por el contrario, están pensando en qué van a comer el jueves, el viernes, si pueden viajar, si se pueden ir, si pueden estar por cualquier lado, porque no hay un pensamiento, porque siempre trasladamos que lo hagan los otros, que lo hagan los otros. Bueno, si tú no quieres trabajar, tampoco vas a tener parte en la cosecha. No vas a tener parte y tus frutos serán solamente heno, madera y hojarasca, porque el fuego va a probar tu tarea, tu tarea. Acciona tu fe. Yo sé que tú tienes fe. Te lo expliqué y te lo enseñé en todo este mes y medio, ¿sí? Desde los primeros días de abril hasta ahora, el último casi miércoles de mayo, hablándote de parte del Espíritu. Pónete sobre tus pies. Oramos al Señor. Oramos. ¿Dios te habló? Amén. Que el Espíritu Santo de Dios, que es el único que convence, redarguye el espíritu y el corazón, haga su obra en tu espíritu. Levanta tus manos hacia el cielo. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Concéntrate en Dios, no te distraigas. Pone tu corazón en su espíritu. Padre eterno, gracias por crearnos a tu imagen y según tu semejanza. Padre, gracias, porque hoy puedo entender que Satanás es mentiroso
y padre de toda mentira, haciéndome creer muchas veces que yo no sirvo para tu obra, que yo no tengo valor más que una langosta. Perdóname, Señor, porque muchas veces escuché esa voz en mi espíritu y no escuché la voz de tu Espíritu Santo diciéndome que yo soy un rey y un sacerdote, que yo soy una princesa tuya, Señor. Oh, límpiame, Señor. Levanta tus manos y dile: limpia mi corazón de este sentir. Purifícame, Señor. Lávame. Saca toda esa mentira. Señor, yo te ruego en esta hora que tú me traigas la sabiduría de saber quién soy, de saber cuáles son mis dones, de saber cuál es mi lugar en el cuerpo, mi llamado, mi oficio, Señor, la tarea que tú me has asignado. Dame las fuerzas, Señor. Yo te ruego, levanta tus manos y dile: dame las fuerzas, Señor, para poner por obra y en práctica el hacer, el trabajar, el servirte, como tú lo hiciste, Jesús, porque tú no viniste para ser servido, sino para servir, para servir. Levanta mi corazón, Señor, delante de tu presencia. Ayúdame, oh Dios. Fortaléceme, dame la motivación correcta, dame ese espíritu para poder estar sujeto a autoridad. Dame, Señor, la capacidad de sujetarme a ti, a tu palabra, a las autoridades que tú has puesto, Señor, por sobre mi vida. Quita de mí toda rebelión, quita de mi corazón toda obstinación, Señor, de querer hacerlo a mi manera, de querer hacerlo como yo pienso, de querer hacerlo cuando yo quiero. Ayúdame, Señor, a caminar como tú caminaste, sujeto al Padre de la casa, sujeto al apóstol, sujeto a la pastora. Ayúdame, Señor, a manifestar tu esencia de bondad. Ayúdame, Señor, a tener un corazón que tenga la generosidad para aprender a dar tiempo, dar fuerza, dar bienes, bendecir y ser un canal de bendición. Ayúdame a dar. Vamos, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, ayúdame a dar. Ayúdame a dar más. En tu nombre, Jesús, a servir a todos aquellos que están a mi alrededor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdame, Señor, a accionar mi fe, a levantarme en fe y a caminar en esta dirección a partir de este mes de junio. Comenzar, Señor, a trabajar en tu obra, en tu reino, según tu voluntad, en tu llamado, a caminar en obediencia a tus mandamientos y a tu palabra. Oh Espíritu Santo, yo te ruego, levanta los brazos de los que están caídos, levanta, Señor, y endereza las rodillas de aquellos que están débiles. Yo te ruego, allana el camino para que aún lo cojo no se salga de él. Haz camino nuevo, Señor. Camino de propósito. Haz que esta iglesia, este ministerio, estos hijos tuyos puedan tener frutos que glorifiquen tu nombre, no sus nombres, tu nombre. Frutos para tu gloria, frutos porque tú nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Que esta palabra que en esta noche tú me has ministrado pueda hacer la obra para la cual tú la has enviado. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Heme aquí.